He recibido muchísimos mensajes, correos electrónicos de personas preocupadas por lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, si en realidad se va a llevar a cabo una invasión. Recientemente el presidente de Rusia dijo en un discurso de 1 hora, para ser exactos, que él legitimizaba estas dos naciones que se independizaron de territorio ucraniano y que él ya está enviando tropas para garantizar la paz. Muy preocupante cuando se habla de paz en estos términos, pero con base a esta información podemos decir que en simultáneo están sucediendo otros acontecimientos en el mundo, como lo que está pasando en Canadá y cómo afecta a este lado del país. En paralelo también vemos a un Israel preocupado porque el mundo está hablando de todo lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, pero también en Irak y en Irán están aprovechando que toda la atención está en otra parte del mundo para avanzar con la creación del uranio y apuntar y preparar armas estratégicas entre Siria y otras naciones apuntando hacia Israel, cuando en realidad prestamos atención a temas geopolíticos. Todo lo que se ve en el mundo es sumamente preocupante, porque basta con una chispa para que se encienda una tercera guerra y estén involucradas muchas naciones. Y querido amigo, si tú preguntas qué tiene que ver eso conmigo, desde que nosotros utilizamos el término globalización y desde que nosotros estamos íntimamente interrelacionados con naciones que son aliadas, lo que suceda en Rusia y en Ucrania puede afectar nuestro continente, puede crear condiciones que van a darle un vuelco al planeta Tierra, y que así como no esperábamos una pandemia que cambió el estilo de vida en muchísimos países, puede suceder con temas bélicos. En toda esta situación, si le sumamos nuestros problemas personales diarios, las cosas que tenemos que hacer, los proyectos que hay que cumplir, las responsabilidades que hay que ejecutar, todo lo que hay que pagar, pues claramente en nuestra mente empieza a ser saturada. Por ende, encontramos muchas personas deprimidas, estresadas, ansiosas. Estuve leyendo hace poco que la venta de antidepresivos está ya triplicada, y que si tú unes lo que es el antibiótico con el antialérgico y con otras medicinas que antes se usaban mucho, ni todas ellas juntas pueden superar las ventas de los antidepresivos. ¿Por qué? Porque vivimos llenos de temor, a la expectativa de malas noticias, y se genera en nosotros una necesidad abismal de estar preocupados. En medio de todo este asunto, a veces, incluso hasta hermanos en la fe, se nos olvida que existe un libro hiperdimensional en el cual el creador de los cielos y la tierra comparte a las criaturas y a sus hijos un libreto, un plan profético perfecto, donde Él no está pidiendo opinión de que si te agrada o no te agrada lo que aquí dice. Él está compartiendo lo que Él va a hacer. Y si Él es Dios, y hay que conocer a este Dios de la Biblia, un Dios inmutable que no cambia, un Dios inerrante que no se equivoca, un Dios que está presente en todos lados, que todo lo sabe, que todo lo puede y que no está sujeto al tiempo porque Él lo creó, sería de mucha sabiduría poder conocer lo que Él dice, de qué es lo que sucedió en el pasado que nos afecta a todos nosotros, qué es lo que está sucediendo en el presente y hacia dónde se dirige nuestro planeta. Con esta breve introducción, yo quiero que leamos Juan 4:3-4. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria.
Si ustedes tienen Biblias físicas, vamos a resaltar, le era necesario. Está hablando de Cristo y dice que Cristo salió de Judea y muchas personas, muchos viajeros en este tiempo, para dar un contexto, estos viajeros para pasar de Judea a Galilea, el camino más directo era atravesando Samaria. Sin embargo, muchos judíos preferían evadir Samaria y usar el camino más largo con la sencilla razón de no toparse con los samaritanos, porque no se la llevaban bien los judíos y los samaritanos. Pero aquí dice que Cristo era necesario, para él era necesario pasar por Samaria. Y si esta porción la enlazamos con Juan 4:34, que dice, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Encontramos que la necesidad de Jesucristo, su prioridad era obedecer y cumplir la voluntad de Dios Padre. Vamos a empezar a encontrar esta frase, es necesario, en varias porciones de la Biblia para encontrar un aprendizaje que va a estar presente en nuestra mente y en nuestro corazón, y cuando veamos estos acontecimientos, volver a ir a la Biblia. Mateo 24, 3, 8. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque, aquí viene nuestra palabra, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Es necesario, dice Cristo, que todo esto acontezca. Y en este todo encierra la descripción que acabamos de ver. Falsos cristos, rumores de guerras, pestes, terremotos, nación contra nación. Es necesario. Tenemos una pregunta que tiene cabida acá. ¿Por qué? ¿O para qué es necesario todo esto? Bueno, respondamos con la Biblia. Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Este libro es la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es inerrante, no tiene error y es inmutable, no cambia. O sea, lo que este libro dice que va a suceder en el futuro, pues va a suceder, porque su palabra es verdad. Ahora bien, en Lucas 22:37 dice lo siguiente, porque os digo, ahí está la palabra, que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento, dice Cristo. Lo que escribieron los profetas de mí es necesario que se cumpla. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es verdad. Y si Dios dijo que esto iba a suceder, pues es necesario que se cumple, porque estamos hablando de un Dios santo, perfecto. Y si yo digo que va a suceder esto, y es Dios hablando, pues es necesario que eso se lleve a cabo. ¿Cuándo? Es un factor tiempo, pero de que se cumple, se cumple. Vamos a poner más ejemplos de esto.
Mateo 1, del 21 al 23, que habla del nacimiento de Cristo. Y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. ¿Por qué tenía que nacer de una virgen? Para que se cumpliese la escritura, porque ya había una profecía que decía que el Mesías nacería de una virgen. Entonces, si ya la palabra de Dios dice eso, pues tiene que cumplirse, porque es Dios hablando. El otro ejemplo lo tenemos en la muerte de Cristo, y aquí vamos a aprender mucho nosotros de cómo estamos llevando nuestra fe en la actualidad. ¿En realidad le creemos a Cristo? ¿Le creemos a Dios? ¿O ni siquiera sabemos dónde estamos parados? Jesús anuncia su muerte. Voy a leer Mateo 16, 21. Desde entonces, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cristo le está diciendo a sus discípulos, para que no tengan miedo: vamos a Jerusalén, vamos a subir a Jerusalén, pero es necesario que yo muera. Vamos a leerlo en Mateo 17, 22, 23. Mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y le matarán, y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Ahí quizás estamos muchos de nosotros. Cristo está diciendo: voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Pero los discípulos se quedaron únicamente con que iba a morir. Por eso se entristecen y no creen que Él va a resucitar. Y muchos de nosotros, que somos creyentes, nos quedamos únicamente con el conflicto de lo que está pasando y descuidamos una parte de la escritura profética que dice que esto tiene que suceder, pero luego de esto vienen bendiciones para el creyente. Viene un milenio, viene un rapto, vienen galardones. Entonces, en vez de pensar en esto y tener nuestra mira puesta arriba, nos quedamos únicamente con lo que estamos atravesando. Pero ya Cristo en Mateo 24, que lo leímos hace poco, dijo que era necesario que esto que estamos viviendo pues suceda. Por tercera vez el Señor les dice a sus discípulos en Mateo 20, 18, 19 que Él va a morir. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. Perdón. El Señor 3 veces les dice a sus discípulos y les corre las cortinas del futuro y les dice: es necesario que yo vaya, es necesario que se cumpla, voy a morir, pero al tercer día va a resucitar, me van a entregar los principales sacerdotes, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran fe, para que le creyeran a Él, para que no tuvieran miedo. Vamos a ver el desenlace de esta parte de la escritura. Mateo 26, 56. Están apresando al Señor. La traición, lo buscan en la madrugada, pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. ¿Para qué está sucediendo esta traición de Judas? ¿Para qué está sucediendo esta planificación malévola de apresar al Señor de madrugada y todo lo que Él vivió esta madrugada? Para que se cumplan las escrituras de los profetas.
Cristo muere, al tercer día resucita, y cuando Él empieza a aparecer a sus discípulos, en Lucas 24 encontramos una porción de la Biblia que nos recuerda a nosotros que no deberíamos en la actualidad repetir el mismo error y el mismo comportamiento de incredulidad que los discípulos hicieron en ese tiempo. Lucas 24, 36 en adelante. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, los discípulos reunidos, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Viene nuestra frase, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Él les está recordando que antes de su pasión, de su muerte y resurrección, 3 veces Él le dijo lo que iba a suceder para que le creyeran a Él. La Biblia tiene un libro que se llama el libro de la revelación, del Apocalipsis, donde si tú unes el libro del Apocalipsis con el libro de Daniel, con Zacarías, con Ezequiel, empiezas a encontrar acontecimientos que no han sucedido en el planeta Tierra, pero que van a suceder, porque es necesario que se cumplan, porque es la palabra de Dios. Y toda esta información no es para satisfacer nuestra curiosidad, es para que tengamos paz y confiemos en un Dios todopoderoso que no está sujeto al tiempo. Cuando nosotros analizamos esa perspectiva bíblica, es indudable que claramente podemos tener acceso a la paz, porque sabemos que todo lo que está pasando va llevando un cauce hacia el cumplimiento de profecías, como este bloque de 10 naciones que se van a unir, estas guerras que van a haber en contra de la nación de Israel, descritas en Ezequiel 38, Salmo 83, y lo que describe Apocalipsis como la batalla del Armagedón en el valle del Megido. Es necesario que se cumpla. ¿Por qué te sorprendes entonces si ya Rusia empieza a invadir con otro nombre a Ucrania, y que no nos sorprenda si lo lleva a hacer completamente? ¿Por qué te sorprende que el mundo esté a punto de estallar cuando la Biblia y las palabras de Cristo, que son verdad, dijo que es necesario que suceda? Qué triste que hermanos en la fe, en vez de estar dando respuestas, están generando incertidumbre para su entorno y para ellos mismos. Nosotros somos la luz del mundo, somos sal. Y si tú no tienes información suficiente para hablar de dominios del planeta Tierra, habla de la Escritura, levanta la palabra. Tenemos la palabra profética más segura para estar atentos como una antorcha. Sigamos aquí en Lucas 24 y voy a volver a leer el versículo 44 para bajar. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La clave. Lo que quiero que lo pongas en oración. Lo que te animo a que lo estudies. Entonces les abrió el entendimiento,
Cristo abrió el entendimiento de sus discípulos. Tú puedes comerte videos en YouTube. Tú necesitas comunicarte con el Espíritu Santo y pedirle al Espíritu Santo que te abra el entendimiento espiritual, que te ayude a crecer en discernimiento, que tú puedas comprender más la Escritura, porque Él es nuestro Maestro. No soy yo el que abra el entendimiento, no es tu pastor, no es tu hermano, no es una prédica de YouTube. Cuando nosotros necesitamos comprender asuntos donde no hay internet, no está Hispaniza, no está el hermano, en nuestra cotidianidad, el que abre el entendimiento espiritual es Jesucristo por medio del Espíritu Santo, que es nuestro consolador. ¿Y para qué lo hace? El versículo 45 lo responde. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. Muchas personas se pueden memorizar completamente la Escritura y no tener entendimiento y no comprender las profecías. Y en vez de estar más pacientes, con más paz, están más atormentados y más ansiosos. Se necesita el Espíritu Santo para comprender la Escritura. Y esta acción es un acto individual que cada persona debe arrepentirse, debe ponerse a cuentas con Dios, debe creer en el Evangelio, debe pedirle a Dios que le abra el entendimiento, que el Espíritu Santo empiece a obrar. Esto es individual, esto no se transmite por una transmisión en vivo. Esto no es que únicamente cuando vemos una tensión, que queremos leer la Biblia, cuando pasamos por un susto, cuando vemos una preocupación, cuando vamos mal en nuestras finanzas, entonces vamos a la Escritura como hipócritas, únicamente para utilizar la Escritura como si fuera un ansiolítico, como si tuviese la respuesta inmediata. Abrir el entendimiento es un proceso de día a día. Por eso Dios demanda comunión con Él, intimidad, todos los días. Y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Finalmente, recuerda, es necesario que se cumpla la Escritura y se va a cumplir. Es necesario que haya más tensión en la tierra. La Biblia profetiza billones de muertes. La Biblia profetiza contaminación en el planeta Tierra. La Biblia profetiza guerras. ¿Estás tú preparado? ¿Sigues viendo estas noticias y te preocupa, o tú dices gracias Señor por dejarnos tu palabra? Porque en tu palabra comprendemos que todo lo que está sucediendo es necesario, porque tu palabra se tiene que cumplir, porque tu palabra es verdad. Porque si tú dijiste que iba a suceder, yo estoy viendo, presenciando un libreto en el cual el autor, el escritor de este drama, me dio el privilegio de conocer el desenlace y descansar en él. Te animo a que tengas paz. Te animo a que filtres todos estos acontecimientos con la Escritura y que hoy sea un ideal momento para arrepentirte, para pedirle perdón al Señor, para pedirle que te abra el entendimiento y puedas tener esa calma, esa quietud a través de la cual Dios puede obrar en tu vida. Que Dios te bendiga.